El tema en esta hora es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Y ahí puede usted verlo. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es que debemos estar conscientes que tenemos a un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces no tenemos esa claridad, quizás no estamos conscientes de esto. El Señor Jesús, antes de su partida, dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya para que les envíe al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. Y sobre esto vamos a meditar siempre guiados en la palabra del Señor. Amén. El tema es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nosotros pues somos los creyentes. ¿Por qué somos creyentes? Porque hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y nosotros hemos sido bautizados, hemos creído en el Señor. Dice la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a leer en unos minutos, que cuando nosotros creemos al Evangelio, creemos en el Señor Jesucristo, automáticamente somos sellados por el Espíritu Santo. Miren, hermano, qué hermoso. Cuando a uno le dan su título en diversificado en la universidad, ese título, para que sea válido, tiene que ir sellado. Si no es sellado, no es válido. Y amado hermano, yo quiero recordarle en esta hora que cuando usted recibió al Señor Jesús, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Amén. Usted y yo hemos sido sellados, pertenecemos entonces al Señor. Quisiera hablar también un poco sobre el tema de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y es que a veces tenemos la idea de llenarnos en el Espíritu Santo es caernos y hablar en lenguas y danzar. Y yo he visto algunos testimonios y me han sorprendido. Recuerdo hace unos años en un estadio de fútbol, la gradería, mire cómo está la gradería, y vi cómo el Señor pues tomó una persona, el Espíritu Santo, y fíjese que fue increíble porque de las gradas empezó a dar vueltas, hacía remolinear y bajó las gradas y no golpeó a nadie, no se lastimó, no se cayó. Eso era increíble. No, un ser humano no lo puede hacer. Sin embargo, lo hizo. Y para esto quisiera hablar de dos cosas que son importantes. Una es la manifestación o dones del Espíritu Santo, y otra cosa es la reacción que trae el Espíritu Santo. Y de esto vamos a hablar, pero quisiera que me acompañe a orar y cerramos nuestros ojos. Amén. Padre, muchas gracias por tu cuidado, por tu favor. Nos acercamos ante ti, Señor, rogando tu sabiduría, rogando que tú, Señor, uses nuestra boca, Señor, y que nuestro corazón esté atento a guardar tu palabra y que podamos atenderla, que podamos comprenderla y que podamos también ponerla en práctica. Señor, bendigo a tu pueblo. Muchas gracias, Señor, a aquellos que están conectados, que están en línea, que están pendientes, y a los que estamos aquí de manera presencial. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas. Dice tu palabra que en donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Y Señor, creemos que estás en medio nuestro. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bien, hablando de la manifestación del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Gálatas, nos enseña de los dones que tenemos del Espíritu Santo. Amén. Y hay dones, hay dones de profecía, hay dones de sabiduría para explicar la palabra del Señor, para conocer al Señor, y uno muchas veces se queda sorprendido. Hay dones de sanidad también, hay quienes tienen el don de sanidad. También de los frutos del Espíritu Santo habla de la paz, del gozo, sanidad, profecía. Esos son los dones. Y las reacciones que tenemos cuando el Espíritu Santo nos visita es muchas veces llorar.
Yo no sé quién de ustedes de repente está alabando el nombre del Señor y de repente comienza a llorar y a llorar y uno no sabe ni por qué está llorando, pero no es de tristeza, muchas veces es por el gozo. Eso es una reacción del Espíritu Santo. Muchas veces yo he visto personas temblar con la reacción del Espíritu Santo, saltar, danzar, perder el conocimiento. Eso es una reacción. Amén. Eso es una reacción, pero la manifestación del Espíritu Santo es entonces distinta. Muchas veces hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Nosotros hemos sido sellados, como lo acabamos de escuchar y lo vamos a leer en unos minutos. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero quizás no hemos sido llenos. Y es que hay una diferencia. Hay una diferencia. Usted puede tener temor. Y muchas veces tenemos temor a las ratas, a los ratones, a las arañas. Y sí, es un temor, digamos, normal. Pero cuando nosotros decimos nos llenamos de temor, eso es muy distinto. Cuando uno se llena de temor, se queda paralizado, no puede ni hablar, no salen las palabras. Eso es ser lleno de temor. En el Espíritu Santo nosotros podemos ser llenos. Y quisiera comenzar leyendo la palabra del Señor y voy a invitarlos a que abran sus Biblias ahí, por favor, y buscáramos en Hechos 7:55. Quisiera poner acá un par de ejemplos. Hechos 7:55. Si usted tiene ahí las diferentes versiones, puede ver la NVI. Solamente un versículo, dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Quiero que notemos algo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir apedreado. Iban a apedrearlo en ese momento. Y dice la palabra del Señor que fue lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Mire aquí, cuando él se llena, el Espíritu Santo tiene una revelación y él puede ver la gloria de Dios y a Jesús mismo de pie a la derecha de Dios. Veamos lo que hace la llenura de Dios. La llenura de Dios nos hace ver la gloria de Dios, nos hace tener visiones. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos visiones. Y yo sé que muchos acá han experimentado esto. Esa es la manifestación. Vemos también en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 10. Si usted tiene ahí su versión, si no puede leer la Reina Valera 60. Y si no, pues me va siguiendo. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. La llenura en Pedro, la llenura del Espíritu Santo, le da esta palabra y este poder para dirigirse al pueblo, a los líderes, a sus consejeros. La palabra del Señor nos enseña también, si usted lo ha experimentado, dice en Hechos capítulo 1 y versículo 8, y este es un versículo muy conocido por nosotros. Acompáñenme a leerlo, por favor. Tengo aquí la versión TLA. Hechos 1:8 dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén. Algo importante que hace el Espíritu Santo y que nos llena el Espíritu Santo es que nos da poder. Amén. El Espíritu Santo nos da poder. Ahora, ¿poder para qué?
para hablar de su palabra. Amén. Amén. ¿Quiere usted ver a alguien lleno del Espíritu Santo? Observe, y es una persona que habla de su palabra constantemente, que está hablándoles a otros, que está invitando a otros. Esta persona está llena del Espíritu de Dios. Está invitando, tiene ese don. Hay hermanos que yo conozco, tienen ese don de invitar, de ir, de hablar el Señor. Eso no es algo normal, no es algo que simplemente se busca. Mira, hay que tener bien claro que la sabiduría que da el Espíritu de Dios es distinta a la sabiduría animal, la sabiduría terrenal. Uno aquí puede ser muy sabio y muy conocedor y muy técnico, muy experto en muchos temas, pero hay esa sabiduría del Espíritu Santo que es increíble. Yo conozco a un hermano, yo creo que difícilmente el hermano llegaría primero o segundo primaria. Pero hermano, esta persona a la que yo le hablo tiene una sabiduría que yo creo que ni el mejor coaching, ni el mejor magíster la tiene. Es una sabiduría y es una persona sumamente humilde, sencilla, pero está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tiene, como le digo, una palabra, y lo he visto aconsejar a mucha gente profesional y conocedora del tema. Eso es lo que da el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en Hechos, como acabamos de leer, dice: quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. El poder que nosotros vamos a recibir del Espíritu Santo es para hablar del Señor. Y luego dice: hablarán de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, también en los lugares más lejanos del mundo. Para salir y llevar su palabra y dar testimonio, se necesita tener el Espíritu Santo y este poder que nosotros necesitamos. Cuando usted va a la Biblia y empezamos por el Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo está desde el principio, desde que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba allá mismo, estaba el Padre, estaba Jesucristo y estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el inicio. Y el Espíritu Santo es una persona. Dice la palabra del Señor a mí me llama mucho la atención esta palabra, porque cuando uno estudia al rey David, sabemos nosotros que fue un hombre de mucha fe, de mucha valentía, también de mucho sufrimiento, también muy honesto en cuanto a sus sentimientos. A uno le basta para leer los salmos y el rey David no escondía sus sentimientos y lo escribía. En el capítulo 51, versículos 10 y 11, el rey David había cometido un pecado y el profeta fue y le hizo ver su pecado. Muchas veces nosotros cometemos pecados y quizás los pasamos desapercibidos, o nos hacemos los desentendidos, o nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y yo creo que le había pasado al rey David, porque el profeta fue y le dijo, le puso un ejemplo, y David, para que él juzgara, y David dijo: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y en ese momento, imagínense cómo se siente. En el capítulo 51, versículos 10 y 11, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y en el versículo 11, el rey David dice, recordemos que el rey David estuvo años antes de que Jesucristo viniera, y dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. No me lo quites. Él sabía lo que significaba el Espíritu Santo de Dios en su vida. Yo puedo hacer la analogía y usted creo que me va a comprender. Imagínense, nosotros somos como un vehículo. A ver, nosotros somos los amantes aquí de los vehículos. No sé qué carro le gusta más, quizás de doble, quizás de carreras, no sé, varían los gustos. Pero imaginemos un vehículo y les voy a poner un ejemplo. Pensemos un Audi último modelo, 2022.
no sé, alcanza los 300 kilómetros en 10 segundos. Es un vehículo precioso y usted y yo somos ese vehículo. Imagínese ese vehículo hermoso ahí parqueado en el garaje de su casa sin motor. El vehículo no serviría. Yo creo que nosotros sin el Espíritu Santo somos como ese vehículo. Podemos ser no sé, podemos ser ese Audi o podemos ser ese Ford o no sé qué marca, Toyota, pero sin motor. El Espíritu Santo, debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Hermano, si vamos a leer la palabra, Espíritu Santo, dame sabiduría para poder entender tu palabra. Revélame. El Espíritu Santo puede hacer cosas increíbles para nosotros. La palabra del Señor narra en los Hechos que Felipe dice que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: vas y vas a ir a predicar. Creo que era a Gaza. Ahí te vas a encontrar a un funcionario público, un funcionario importante, y vas y le vas a explicar mi palabra. Llega Felipe, encuentra a este funcionario y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice: no lo entiendo. Y entonces le explica a Felipe la palabra, y mire que es increíble porque le dice: ¿quieres bautizarte? Sí, ¿dónde? Hay un río y voy y me bautizo. No hubieron clases de bautismo ni nada, de una vez se bautizó. Pero lo increíble de esto es que cuando Felipe cumple su cometido, dice que el Espíritu Santo lo toma y lo teletransporta. Olvídense de los aviones y pasajes y todo. Lo teletransporta a 400 kilómetros, más o menos es lo que se calcula que había de distancia. Y no importa, puede ser 1000, 2000, pero inmediatamente el Espíritu Santo lo toma y lo transforma. Imagínense que el Espíritu Santo llegara a hacer eso de nosotros. Ya no pasamos tráfico, ya no pasamos aquí por Villanueva. Imagínense eso. Y el Espíritu Santo está con nosotros, pero parece muchas veces que nosotros no somos conscientes de que lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Y es más, podemos llegar a dudar que tengamos el Espíritu Santo, porque nosotros no nos hemos caído, no nos ha pasado algo extraordinario, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice que es nuestro consolador. Él es el que nos da fuerza. Amén. Nehemías, antes de reunirse con el rey, Nehemías dice: concédeme, dame gracia, concédeme buen éxito delante de él. Le pide entonces la ayuda al Señor y el Espíritu Santo lo da. Hermano, mire, yo he experimentado y muchas veces uno llega a tener problemas sin que uno no ve la salida. Tiene salida, pero uno no la ve. Es importante en ese momento decir: Padre, ayúdame. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame la gracia para que yo pueda resolver esto. Esto es importante. Amén. Que pidamos siempre, que sea una constante el pedir la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice: miren lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Le dice: no se emborrachen. A ver, ¿y por qué dice? Pero ¿por qué? Si el Señor hizo vino en la boda, si dice: no se emborrachen. Dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Un borracho pierde el control de sus actos. Tristemente, no soy de leer las noticias. No me gusta, pero cuando las veo me entristece. La semana pasada, hombre mata a su hermano, borracho, lo mata. Causa tantas desgracias el alcohol, porque pierde el control. Entonces Pablo le dice a los Efesios: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Mano, que nos controle el Espíritu Santo, que nosotros hagamos lo que el Espíritu Santo nos manda. Yo tengo un amigo que tiene una forma muy particular y me decía: mira, yo le pido al Señor. Yo digo, a veces llegaban mis amigos, me decían: vos, vamos, salgamos a algún lado. Y entonces él oraba de esta manera. Decía: Padre, ¿será que voy con mis amigos hoy o no voy?
Bueno, Padre, voy a pedir ayuda al Espíritu Santo. Y sacaba una moneda. Si es cara, salgo. Y si no, si es escudo, no salgo. Pero es su forma muy particular de hacerla, muy particular. Y me decía, fíjate vos que cuando no salía con ellos, tenían un accidente o les pasaba algo. Era una forma muy particular de pedir la ayuda. Muchas veces nosotros, yo particularmente, a veces soy muy arrebatado, a veces hago las cosas y luego actúo y después pienso y después razono. Con los años uno va aprendiendo a ser más humilde, ¿verdad? Con los años uno va aprendiendo a ser sencillo. Por eso es que vemos a la juventud caminar de esta forma regularmente. El joven camina con el pecho afuera, así. Pero a medida que pasan los años, vamos siendo más erguidos, hasta nos vamos volviendo más pequeños, perdemos masa muscular, ósea. Creo que con los años uno aprende a ser humilde. Pero gloria a Dios por los jóvenes que se están levantando hoy y que están conociendo el Espíritu Santo. Amén. Hace unos días me bendecía un joven que está aquí en la congregación y bendigo su vida porque pues yo estaba pasando algunas situaciones. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos, eso es parte de la vida. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, dame una palabra. Yo sé que aquí está tu palabra, pero cómo me gustaría que me hablaran y me dijeran. Y de repente me llama este amigo y me dice, hermano Mike, solo quiero darle esta palabra. Aquí dice esto y esto, y el Señor me lo ponía. Y era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Y era un jovencito, no era un anciano, era un jovencito. Yo me quedé sorprendido y agradecido con el Señor. El Espíritu Santo sabe las necesidades que usted tiene y le va a ayudar. Amén. Entonces, qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo creo que es muy importante. El Señor Jesús dijo que lo iba a enviar y está con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que no entristezcamos, no pongamos tristes al Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos entristecerlo con nuestras actitudes o con nuestra forma de ser. Yo sé que muchos de nosotros como yo, día con día queremos mejorar y se nos invita a que seamos mejores cada día, pero nos cuesta. El apóstol Pablo decía, pobre de mí, que lo que quiero no hago y lo que no quiero es lo que hago. Es una lucha entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, oh Gálatas, a ver, hay unas versiones que son fuertes y dice, Gálatas tontos, empezaron en el espíritu y terminan en la carne. Quiere decir que usted puede estar lleno hoy del Espíritu Santo y mañana estar fuera si no se cuida. Por eso es que la palabra del Señor dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque es una lucha constante, es una búsqueda constante. ¿Cómo soy entonces lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La ciencia ha descubierto que somos el promedio de las 5 personas más cercanas. Y yo decía, bueno, si soy el promedio de las 5 personas, me gustaría tener aquí a Pablo, a Pedro, me gustaría tener a Moisés, a Abraham. Imagínense nosotros ser el promedio de estos siervos de Dios. Ojo, jovencitos, ¿con quién se están juntando? Y está bien si nos juntamos para llevarlos a la célula, para invitarlos, pero debemos tener mucho cuidado porque la ciencia dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas más cercanas. Así que ojo con quién nos juntamos. Los que estudian, los que estudiamos, traten de buscar a los más inteligentes y péguense a ellos. Tratemos de pegarnos a los más inteligentes. Amén. Tratemos de buscar a personas que busquen el Señor, que estén atentos a su palabra, a escuchar su voz y esto se va a transmitir a nosotros. Dice entonces la palabra del Señor que no se emborrachen, pierden el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. El versículo 19-20 dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice
Juan 16, Juan capítulo 16, versículos 6 y 8. Esto es la Reina Valera 60. Miren, la palabra es el sustento de nosotros. Amén. Es la que nos llena. Y por eso estamos aquí. No estamos perdiendo el tiempo, no estamos contando chistes, no estamos entreteniéndolos. No, estamos escuchando y aprendiendo de la palabra. Vean escuchen lo que dice Juan 16, 6 y 8. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos sella. Y miren, no es por nuestras obras, lo recibimos por gracia. Y Él puede venir a usted en cualquier momento y llenarlo más de su presencia. Si algo quiero dejarles claro, hermanos, es que no es por nuestras obras. No es porque yo me porte bien. Al contrario, muchas veces nos portamos mal y el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice: lo que hiciste no estuvo bien, no estuvo correcto. Es mi conciencia. No es mi conciencia, es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Amén. Escuchaba un hermano y decía: cuando nosotros somos hijos de Dios, recibimos su Espíritu Santo, el Señor nos deshabilita al pecado, nos deshabilita. Entonces, aunque querramos pecar, estamos deshabilitados para hacerlo. No podemos hacerlo. Yo quiero emborracharme, no puedo. Quiero decir malas palabras, no puedo. Porque el Señor deshabilita esa parte, por supuesto, si estamos buscándolo, si estamos buscando en su presencia. Amén. Espero me vayan siguiendo, hermanos. No es por obras. Hace muchos años tuve la bendición de conocer al Señor desde muy pequeño. Gracias a Dios, a mi madre que está conmigo, está ahí atrás. Gracias a Dios, fue una mujer sabia que nos supo guiar en los caminos del Señor. Entonces decía: bueno, ustedes van al culto, y no era una opción, era porque teníamos que ir. Y mire que yo me siento mal, allá te sana el Señor. Tengo que hacer deberes, cuando regreses lo haces, el Señor te va a dar sabiduría. Y no había excusa para no ir a aprender el Señor. Muchas veces yo escuchaba testimonios hace 40 años de gente que el Señor alcanzaba y daba unos testimonios: yo asesiné a tantos y todo. Yo decía: pero yo no tengo que dar testimonio porque yo nací en un lugar cristiano, entonces no puedo decir mucho. Ahora digo, gracias al Señor, el Señor me cuidó, porque quizás no me hubiera salvado. Pero en la congregación donde yo iba jovencito, había una hermanita que quería servir al Señor, y entonces ella nos decía: yo no voy a pecar, llevo un día sin pecar, llevo 2 días sin pecar, ya pequé, decía. Y se esforzaba y hacía todo lo que estaba humanamente de ella, y no podía, y se frustraba y le causaba tristeza. Yo creo que por nuestras fuerzas no podemos. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame. Mira, Señor, soy malcriado, quita las malas palabras. Mira, tengo muchos defectos. Que el Espíritu Santo haga una obra, porque por mi cuenta no puedo hacerlo. Y esta hermanita sufría. Espero que haya cambiado. Se fue a Estados Unidos y espero que haya cambiado. Pero ella luchaba, y muchas veces nosotros podemos caer en ese error, en luchar con mis fuerzas. Más adelante fui y empecé a estudiar, y recuerdo que en el bachillerato tenía un amigo y era cristiano, y cuando éramos como 20 en la clase, y yo creo que él y yo éramos cristianos, entonces hablamos. Yo le dije: mira, yo soy cristiano, asisto a una congregación, y él también. Pero mi amigo empezó a hacer una lija para mí, una lijita, y cuando salíamos, yo tenía 17 años o 18 años. Si yo volteaba a ver a una jovencita, cuando yo miraba, él estaba a la par mía y me decía: Lima, ¿qué pasó?
Somos cristianos, no tenemos que estar viendo patojas. Cuando yo iba y estaban hablando, me decía, Lima, ¿qué pasa? Y mire, hermano, empezaba a hostigarme porque no podíamos hacer esto, porque no podíamos hacer aquello. Tristemente, pues al siguiente año, él sí se fue al mundo por completo, ¿verdad? Compró un carro. Eso no fue de bendición, porque empezó y salía a tomar con sus amigos y yo le decía, Salva, ¿qué pasó? No es por nuestras fuerzas, amados hermanos, amigos, no es por nuestras fuerzas y no es porque, nosotros somos perfectos, no, es por la misericordia de Dios, amén, es por la misericordia de Dios. Les digo esto porque Gálatas, la epístola a los Gálatas, con ellos ocurre algo y por eso es que Pablo les llama la atención, porque ellos reciben al Señor Jesucristo, Pablo va y predica y de repente llegan unos hermanos con una enseñanza distinta y dicen, no, aquí para ser cristianos hay que circuncidarse, hay que guardar esto, y Pablo se molesta y entonces les dice que son tontos, ¿por qué creyeron en esto? Y ya para ir finalizando, en Gálatas capítulo 6, a ver si usted puede ayudarme. Gálatas capítulo 6. ¿Me va siguiendo, por favor? Dice la palabra del Señor. Y pues prestemos atención porque esto encierra lo que es también ser lleno del Espíritu Santo. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, nosotros, que son espirituales, deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿En qué estamos sembrando? ¿En la carne o el Espíritu? Porque eso es lo que vamos a cosechar. No nos cansemos, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ayudar a restaurar al otro. Si en el Pentecostés, en esa fiesta, fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder, el poder fue para llevar su palabra. Entonces, que nuestra oración sea: Espíritu Santo, quiero ser lleno de ti, dame poder para hablar tu palabra. Amén. Porque, amados hermanos, amigos, el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a alguien. Es el Espíritu Santo el que convence. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Solo algunas cosas voy a mencionar. Nos consuela. Cuando estamos atribulados, cuando estamos en problemas, el Espíritu Santo viene y nos consuela. No nos olvidemos de esto, hermanos. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando hacemos algo que no es agradable al Señor, el Espíritu Santo viene y nos corrige. Dice, esto no está bien. Es más, yo creo que usted está aquí porque el Espíritu Santo de Dios lo trajo acá. Aún con la lluvia, aún con las situaciones, usted dice, no, voy a la iglesia, voy a aprender del Señor. Nos ayuda a orar, dice, con gemidos indecibles y ruega por nosotros. Eso hace el Espíritu Santo.
nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, pero el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda. Amén. Gálatas 3:3 en la NTV dice: ¿será posible que sean tan tontos? Y eso suena hasta ofensivo, pero dice: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? No podemos ser perfectos. Nosotros por sí mismos no podemos. Así que mi oración es que seamos llenos del Espíritu Santo. Póngase por favor sobre sus pies. Damos gracias al Señor por su palabra. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mi padre fue alcohólico y yo soy el mayor de mi familia, de mis hermanos, y entonces siempre estuve cuidándolo. Desde muy joven, quizás a los 11 o 12 años, yo aprendí a manejar moto y me gustaban las motos, pero yo aprendí a manejar moto porque yo iba a buscar a mi papá donde estuviera borracho e irlo a traer en la moto. Y eso fue por muchos años, durante muchos años. Tuve la oportunidad en los últimos años de mi padre llevarlo a la casa y estar cuidándolo. Y recuerdo en algunas ocasiones, yo vivía en una colonia donde habían 3 o 4 cantinas. Entonces era fácil localizarlo. Iba a la 1, a la 12. Cuando me vine a Matitlán fue un dolor de cabeza porque hay muchas cantinas, muchas tiendas. Y a veces era tarde. Y ya era muy tarde, quizás las 10, 11 de la noche. Y mi papá no llegaba. Y yo salía a buscarlo. Dígame cuánto tiempo me puedo hacer para recorrer todas las cantinas. Hay muchas. Y cuando yo salía en la noche decía: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a encontrarlo. No sé ni por dónde agarrar. Y puedo decir hoy, el Espíritu Santo me guiaba y a los 5 minutos yo iba a un lugar donde estaba y muchas veces el Señor lo ayudó. Y yo sé que usted también tiene testimonios donde el Espíritu Santo ha venido y le ha ayudado. Y muchas veces somos llenos del Espíritu Santo, pero muchas veces no es cuando queremos, es cuando el Señor llega y nos visita. De repente vamos manejando, de repente empezamos a llorar. ¿Y qué te pasó? Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Cerremos los ojos. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque el Señor Jesús prometió que tú ibas a venir con nosotros y que nos ibas a consolar y que nos ibas a ayudar. Y hoy puedo decir que tú has estado conmigo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por darnos sabiduría. Gracias por cuidarnos. Gracias por guiarnos. Gracias porque nos ayudas a pedir aún cuando no entendemos por qué estamos pidiendo. Eres tú el que nos guías. Padre, en esta hora te pedimos ser llenos de tu Espíritu Santo y que nos llenes de poder para poder llevar tu palabra, para poder alcanzar a el que no te conoce. Gracias, gracias porque tenemos un consolador. Gracias porque no estamos solos, que tú estás con nosotros. Muchas gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra. Gracias, Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos. Gracias, Señor. Bendigo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.